En psicología está muy relacionado con la adaptación hedónica. Y se refiere a cuando nos pasa algo muy bueno, como que nos toque la lotería, y pasado un determinado periodo de tiempo, volvemos a nuestro nivel normal de felicidad. Continuamos deseando cosas que nos harán felices, ese trabajo, ganar la lotería, etc. Pero la realidad es que después de conseguir cualquiera de estas cosas, nuestro nivel de felicidad vuelve a la normalidad. No estamos más cerca de la felicidad que antes de desear cualquiera de estas cosas. Y no solo hablamos de cosas buenas. Las dos primeras leyes del budismo también contemplan la ansiedad y el miedo. Ansiedad de ser criticado en público, tener que ir a un sitio al que no quieres ir, miedo al abandono, etc. En definitiva, el miedo de ser comido por un león. En un principio estas cosas no entrarían en la categoría del deseo. No ansiamos ni deseamos que nos abandonen, o sentir ansiedad ante un examen. No queremos estar más cerca de eso. ¿Quieres huir de eso? Así que podemos afirmar que en la segunda ley del budismo, aunque no aparezca de forma explícita, encontramos como fuente del sufrimiento y la insatisfacción el deseo y la sed por lo que nos atrae, y aversión por lo que nos produce miedo y ansiedad. No aparece explícito en la segunda ley, porque ambas cosas son las dos caras de una misma moneda. Si tienes miedo de hacer el ridículo en público, es porque estás apegado a tu reputación, a tu estatus social. Eso apego, deseo o sed es el problema. El origen de la insatisfacción, nuestra amiga la evolución. Como hemos visto, según la segunda noble verdad nos dice que la fuente del sufrimiento y la insatisfacción es nuestro apego, nuestro deseo de aferrarnos a cosas que no duran, incluido el placer. Según Buda, nuestro fracaso para parar esta dinámica es un ejemplo más de nuestra incapacidad de ver el mundo de una forma clara. ¿Y por qué no somos capaces de frenar este proceso? Porque hay mecanismos biológicos que son mucho más fuertes que nosotros, tanto del proceso del deseo como de la evaporación de la satisfacción, y contra los que poco podemos hacer, a menos que nos convirtamos en monjes budistas y nos vayamos a meditar a una montaña. ¿Por qué no vemos claramente? Por cortesía de la evolución. Buda solía utilizar el término ilusión para hablar de nuestra incapacidad para ver las cosas claramente. Solo estamos focalizados en el placer del momento. Podemos vivir algo más cercano a esa ilusión unida al deseo, a la obsesión. Cuando nos enamoramos de alguien, estaremos todos de acuerdo en que se dan ciertas distorsiones de la realidad en nuestra forma de percibir las cosas. Parece que todo será perfecto eternamente. Pero en realidad, las relaciones son más complicadas que eso. Porque volvemos a ser incapaces de ver la impermanencia de las cosas. Y por tanto, no vemos claramente la realidad. Lo mismo nos ocurre cuando deseamos un trabajo intensamente. E imaginamos todas las cosas maravillosas que nos traerá ese empleo. Y estás seguro de que al conseguir ese puesto, te podrás relajar. Entonces llega ese soñado puesto de trabajo, pero tú no has llegado realmente a ningún sitio. La gratificación no dura para siempre. ¿Y qué parte de nosotros es la que no nos permite ver claramente? Sin ninguna duda una de esas partes es el neurotransmisor dopamina. O la llamada droga del placer. La verdadera historia es que es mucho más complicado que eso. Los efectos de la dopamina dependen de muchos factores, la parte del cerebro implicada, las neuronas implicadas, los receptores implicados, etc. La dopamina y el deseo. Vamos a ver un estudio en el que se monitorizó las neuronas implicadas en el cerebro de unos monos, en relación al deseo y a la satisfacción del mismo. Lo que hicieron es darle zumo de fruta a los monos y esto es lo que pasó. En la primera parte del experimento, al darle la fruta al mono, hubo un subidón de dopamina. Con lo que el mono sintió una gran felicidad. ¿Y cuánto duró este subidón de felicidad? La cruda realidad es que aproximadamente duró un tercio de un segundo. No mucho, la verdad. Como ya hemos apuntado, el placer tiende a evaporarse muy rápidamente. Y en nuestra propia experiencia del día a día,
deberíamos ser muy conscientes de la impermanencia de las cosas. Una posible explicación de este fenómeno lo encontramos en la selección natural. ¿Y por qué la selección natural diseñaría un cerebro con una experiencia de placer tan fugaz? ¿Por qué no alargar el efecto de la dopamina 10 segundos, 20 segundos? Lo cierto es que esto no pasa. Y lo más incómodo e inexplicable, porque no somos capaces de integrar en nuestra vida, en nuestro día a día, cómo de rápido se evapora el placer. Eso nos ahorraría mucho dolor. Lo cierto es que la selección natural funciona de otra forma. No buscaba nuestra felicidad ni nuestro placer. Solo quería, y quiere, trasladar nuestros genes a la siguiente generación, garantizando que comeremos y que tendremos sexo. Incluso el estatus social tiene un correlato positivo en primates, a la hora de conseguir una mayor descendencia. Hay 3 leyes fundamentales de la selección natural mediante las cuales se ha diseñado nuestro cerebro. 1. Cuando un animal consigue su objetivo, comida o sexo, experimentan algo de placer. El placer es el reforzador de la conducta. Hace que los animales hagan más de eso que han hecho para conseguir su objetivo. 2. El placer no puede durar para siempre. Si fuera así, los animales dejarían de estar motivados para hacer más de eso que han hecho para conseguir su objetivo. Si comes y no vuelves a tener hambre, no estarás motivado para volver a comer, y morirías. Así que la desagradable sensación de hambre es necesaria para la supervivencia. Lo mismo con el sexo. 3. Los animales se deben focalizar más en el placer que le producen estos objetivos, que en la consecuente evaporación de dicho placer. Si te focalizas en lo genial que será el placer que vas a obtener, estarás más motivado para hacer las acciones necesarias para conseguirlo. Si supiéramos que el placer va a durar un nanosegundo, no emplearíamos tanto esfuerzo. Estos principios del diseño tienen mucho sentido en términos de la selección natural, y pueden ayudarnos a entender las enseñanzas de Buda. Buda repitió muchas veces que el placer tiende a evaporarse, y eso nos deja insatisfechos. Y parece ser el caso de que el placer está genéticamente diseñado para durar muy poco tiempo precisamente para dejarnos insatisfechos. Para así trabajar más y conseguir más puntos en la carrera de la selección natural. Buda también dijo que parece que no llegamos a captar esta característica del placer. Y esto también tiene sentido en términos de la selección natural. Vea aquella mujer. Mon Dieu, fíjese bien en ella. No pasa inadvertida para nadie, es tan obvia, tan burguesa, tan aburrida, pero espere. Observe, verá que acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Yo mismo lo escribí. Se inicia con sencillez y luego cada línea de programa crea un nuevo efecto, como una poesía. Primero, se apresura, se acalora, su corazón se agita. ¿Lo ve, verdad, Neo? Ella no entiende nada. ¿Por qué? ¿Habrá sido el vino? No. ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál es la causa? Al poco ya no importa. Al poco el porqué y la causa desaparecen. Y lo único que importa es la sensación en sí misma. Esa es la naturaleza del universo. La combatimos, nos empeñamos en negarla, pero con fingimiento. Es mentira. Bajo esta equilibrada apariencia, la verdad que subyace es que carecemos de todo dominio. La causalidad. No podemos escapar de ella. Somos sus esclavos eternos. Nuestra única esperanza, el único sosiego está en comprenderla. Comprender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso. Y así han venido a mí, sin un porqué, carentes de poder. Otro eslabón de la cadena.